Bendiciones a todos ustedes, bienvenidos a la página mía de YouTube. Igual de la misma forma les quiero invitar a que visiten mi página web www.santeriaespaña.es. La bendición mía de Jimmy Fanny de Omo Changó, Oban Yoko, desde las Islas Canarias para el mundo entero, desde España. En el día de hoy, queridos amigos, queridos seguidores, les quiero hablar de un tema muy importante, un tema donde muchas veces hay confusiones. Algunos hijados también me llaman y dicen, padrino, mira, no he entendido bien la diferencia o algunas personas se confunden, sobre todo aquellas personas que están empezando dentro del mundo del espiritismo, dentro del mundo de la regla de ocho, de la santería afrocubana y todo lo que son estas religiones animistas. Le estoy hablando de que hoy le voy a hablar de una forma clara, específica, que no le va a quedar ninguna duda más sobre la diferencia entre egunes y espíritus. ¿Qué son los egunes? ¿Cuáles son los espíritus? ¿Son las mismas cosas? ¿Se atienden igual? Pues todo esto es el tema de hoy, que es un tema muy interesante. Mucha gente de ustedes me lo han pedido y entonces encantado le iré explicando, iré entrando dentro de lo que es los mundos de los espíritus. Bueno, para empezar, digamos la atención, ¿no? Mucha gente puede confundir los dos conceptos prácticamente, porque a pesar de que son muy parecidos, claro. Entonces hay cierta diferencia importante, sí, claro que sí, y debemos de tener entre una cosa y otra, al momento sobre todo de realizar esta atención, ¿no es cierto?, a los egos. Pero esto es muy importante para que lo tengan en claro. Bueno, también porque como lo acabo de decir, mucha gente se confunde, piensa que los espíritus son lo mismo que los egos. Claro, si están todos fallecidos, están todos muertos, todo es lo mismo. Pero no, hay una buena diferencia. Y fíjense lo siguiente, vamos a empezar por lo más sencillo. Cuando nosotros hablamos de una atención a los espíritus, ¿ok? Lo que son los defuntos, estamos hablando del punto de vista del espiritismo, del punto de vista de la bóveda espiritual, del punto de vista de que vamos a atender a estos seres de luz que son nuestros ancestros que nos han brindado normalmente su H, su bendición, desde que venimos y llegamos a esta tierra, han estado pendientes de nosotros, ¿ok? Todos los días de la vida. Y por lo tanto, esa es una atención, como dice su nombre, espiritual, los espíritus. Si ya tú tienes tu bóveda espiritual debidamente consagrada, esa atención la haces al pie de tu bóveda espiritual. ¿Ya? Generalmente esas tensiones son marcadas, son determinadas en misas de investigación espiritual o en misas espirituales o sesiones de espiritismo. ¿Ok? Eh, Recuerde que a lo mejor usted puede asistir a una misa espiritual, una misa espiritual que a lo mejor baja su mamá o su abuela. ¿Mm? Y eso no quita nada que ese espíritu hable con usted, está presente, le dice, mira, oye, le tienes que poner esas flores a tu abuelo, le tienes que hacer una misa a tu abuelo, o tu papá, o tu hermano, o sea, quien sea, le tienes que poner inclusive un plato de comida, y esa atención se hace desde la bóveda espiritual. Alguna persona me pregunta, digo, ¿y si puede recibir la voz espiritual sin recibir nada? Cuando digo sin recibir nada, yo me refiero al hecho de que no hayan recibido nada de la ocho, no tenga lengua, no tenga guerrero, no tengo mano orula. O sea, ¿puedo recibir la voz espiritual yo que no tengo nada? Claro que sí, la respuesta es sí, la voz espiritual la pueden tener todo el mundo. Entonces, cualquier ser humano puede tener su voz espiritual. Lo que yo, para es una cuestión personal, eh, yo recomiendo antes de encarar las bóvedas, realizo una misa espiritual a los pies de las bóvedas, precisamente a pie de las bóvedas del espiritista, que te está conduciendo esa misa espiritual para que le determine su cuadro espiritual, ¿ok? Porque generalmente podemos cometer un error de pensar que yo puedo meter ahí dentro toda mi familia defuntos. Algunas veces así, pero no necesariamente eh, puede ser un familiar tuyo, defunto, lo que van ahí en esa boda, lo que van a constituir tu cuadro espiritual.
Hay ocasiones, por ejemplo, yo por ejemplo tengo que decir que cuando yo realicé la mía, cuando me realizó la mía mi madrina en mi Ocane Chuy, en mi boda espiritual yo no tengo ninguno defunto familiares. Yo no tengo ningún defunto familiar en mi boda espiritual. Y ahí ya, para eso, ustedes pueden ver, yo mismo. Hay otra persona que sí, pero yo mismo no. Entonces no, eh, mm, no quiere decir que ustedes dicen la bóveda y va sus familiares todos. O a lo mejor no va ninguno. Eso no se sabe. ¿Me entiendes? Eso no se sabe. Quienes se manifiesten ahí son lo que menos tú te esperas, vamos, para que tú me entiendas. A lo mejor tengo un tío que falleció, tengo una abuela que me quiso mucho, un papá o mi mamá, por ejemplo. Y cuando vas a efectuar la misa espiritual, va a resultar que esos espíritus no se manifiestan, no se hacen presentes, no te dan la cara, vamos. Mucha gente se va a sentir dolida o se siente dolida, a mí me ha pasado. ¿Y cómo es posible que mi mamá que tanto me quiso o mi abuelo que tanto me quiso en vida no forme parte de mi cuadro espiritual? La explicación a esto es que, vamos a ver, recuerde que cada uno de nosotros lleva un proceso único de evolución y tal vez quien en vida fue tu madre y quien en vida fue tu padre, por ejemplo, no está preparado espiritualmente hablando siempre, energéticamente hablando, para formar parte de tu cuadro espiritual. Tal vez esa persona que tanto te quiso en vida, esa persona que tanto te enseñó en vida, a pesar que siempre estuvo para ti en todos los momentos difíciles de tu vida, dentro de ese proceso evolutivo o espiritual, no está listo, no está preparado para ayudarte. Ella sí lleva su proceso y al contrario, eres tú que en esta vida debe de evolucionar, debe tratar de mejorar tu espíritu para ser una mejor persona, debe de limpiarte, hacerte vos, hacer todo aquello para elevar tu espiritualidad, para que cuando tú después estés bien y una vez fallecido, quizás eres tú quien da luz a ese espíritu que en vida fue tu mamá o tu papá o tu abuelito. Eso depende. Porque esto, señores, es un ciclo, es una cadena. Entonces nos vamos ayudando uno a otro, uno a otro, uno a otro. Y por eso no hay un precepto universal. Como por ejemplo, Ogún Masá, que en la unión está la fuerza. La unión espiritual. Y que esto se cumpla. ¿Ok? Entonces, esto es al último muy, muy importante. Muy importante que se quede muy claro esto porque hay mucha confusión con eso. Entonces, deben de saber que esto es así. Entonces, la bóveda espiritual es un receptáculo astral de una luz de nuestros espíritus, que sí le podemos poner, por ejemplo, un cigarrito, si la persona fumaba, le podemos hacer su traguito, si le gustaba tomar, le podemos poner un plato de comida, porque en su vida le gustaba ese plato de frijol o cualquier cosa, ¿me entiendes? Eso sí. Entonces, esto es muy importante. Si cuando tú hicieron bóveda no te hicieron misa espiritual, te deben hacer la misa de coronación a pedir tu bóveda. Si no, lo que puedes hacer es una misa de consagración. El mismo santo que te va a hacer santo, por ejemplo, y haces tu misa de corazón a pie de tu bóveda. Eso sería ideal. Ideal. ¿Me entiende? Ideal, porque usted tiene que saber cuál es su cuadro espiritual. Eso es importantísimo, porque eso es para todo la vida. Usted tiene que saber cuál es su cuadro espiritual. ¿Me entiende? Y eso es importantísimo. Eso es lo que debe de ser. Por eso, digamos, va siendo un poquito, diciendo querido amigo, va a ser un poquito lo mismo también de lo que le venía diciendo, ¿no? ¿No es cierto? Es un poquito lo mismo de otra forma, pero realmente va a ser un poquito lo mismo de lo que le iba diciendo pues, anteriormente cuando la persona iban a ser santos, le hacían tres misas y le hacen tres misas, una misa de investigación para determinar su guía espiritual, ¿no? Una misa para conservar su bóveda, ¿no es cierto? Porque las bóvedas tienen que ser siempre consagradas por un espiritista, recuerde, un espiritista. Los babados no hacen misa. No tengo nada en contra de los babados, por amor de Dios. Yo tengo mi padrino, que lo amo, lo adoro, pero ahí cada uno su formación, su deber. Porque hay confusión ahí. Si hay cosas pendientes, por ejemplo. Y luego
van a una tercera misa, que es la misa de coronación de la persona, que lo hace al pie de la bóveda de la persona. Posteriormente, naturalmente, ya que tiene su cuerpo espiritual en esa obra, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante. No importa si te hace la música en Cuba, si usted tiene que ir a hacer en Cuba, si tiene que ir en Venezuela, se lleva los vasos, la copa ahí, se lleva los vasos, se lleva el Cristo, y con eso mismo el espiritista le puede hacer replicar su bóveda y le comenta al espiritista, ¿entiendes? Lo que está sucediendo, y solo lleva, lo vacía los vasos y lo lleva. Eso no necesita llevarlo todo, se puede llevar la copa, por ejemplo, se puede llevar el crucifijo, se puede llevar el rosario, se tiene la bóveda, y con eso te hace la atención luego donde estén. Entonces, esto es muy importante, es muy fácil porque eso se vacía el agua y se viaja como se delicadeza naturalmente, y no es que siempre está viajando, es una vez, Entonces, te llevas la copa principal, te llevas el crucifijo, te llevas el rosario principalmente. Con eso el espiritista en Cuba, en Venezuela, donde sea, te puede hacer la misa con eso. Y después eso tú lo vuelves a traer a tu país y monta todo con el resto de glucosa y monta toda su espiritualidad. Esto es importantísimo y es una información para que usted sepa. Bueno, entonces, usted también puede su rosario, por ejemplo, al pie de su bóveda o al pie de su vasito. ¿Quién tiene rosario? Porque no todo el mundo tiene rosario. Entonces, no todo el mundo, siempre hay excepciones, señores. Recuerden que siempre hay excepciones. La base es esta que te le estoy diciendo. Esta es la base y tiene que ser siempre así. Esté en la casa que esté, siempre esta es la base de todo boda espiritual, de todo espiritismo. Es esta la base, no es la base. Pero después ahí hay variaciones. Después, como les decía, vamos ahora con la parte de los egun. ¿Quiénes son los egun? Los egunes van en una parte superior de la bóveda, no encima de la bóveda, una parte superior. ¿Por qué una parte superior? Porque son entidades siempre fallecidas con un nivel hasta mucho más alto, mucho más superior. Ahí, por ejemplo, entran lo que son, por ejemplo, la corte. Por ejemplo, si vamos a Venezuela ahora, por ejemplo, a las cortes venezolanas, a las cortes espirituales. Eso, a pesar de que está muy parecido a lo que es la bóveda, debe estar al ladito en otro nivel. Entonces agarra una estructura, agarra una madera, una estantería, lo forra con blanco siempre y lo pones arriba de tu bóveda. ¿Por qué? Porque las comisiones de luz, como le acabo de decir, por ejemplo, María Lionza, el negro Felipe, la corte vikinga, todo lo que son las cortes, van a un nivel superior a las bóvedas. Todas esas personas ya están por arriba espiritualmente. Todos esos espíritus están por arriba espiritualmente de todo lo que es nuestro cuadro espiritual. María Liosa, por ejemplo, que yo soy muy devoto también, ¿ok? Santa Bárbara, por ejemplo, la Virgen de Santa Bárbara, sobre todo eso más por arriba del nivel de la bóveda. Inclusive los espiritistas, que ya han ido evolucionando y han ido derramando luz, digamos, tienen varios niveles a nivel de la bóveda. Llega a tener, inclusive algunos, hasta 7 niveles, inclusive 9 altares, con las diferentes cortes, con diferentes alturas. La corte médica, por ejemplo, la comisión médica, la corte chamarrera, la corte india, bueno, y ahí se va dando lugar a toda esta espiritualidad que te va a dar su H, porque ya no son difuntos, son espíritus elevados, que no es lo mismo. Entonces, eso va un poquito más arriba de la bóveda, ¿sí? Porque son espíritus que en vida tuvieron unas acciones especiales que tienen muchos años trayendo luz, evolución, desenvolvimiento, poder, fuerza, camino. En el caso, entonces cuando vamos, por ejemplo, a un rasgo de Ocha o de Ifá, por ejemplo, y esto es muy importante, y empiezan a dar, dicen, una atención al legum. Van a hablar y se tiene que dar una atención al legum, ¿no? Que es el otro tópico. Entonces, bueno, cuando en Ocha o en Ifá hablamos de egum, ahí
es un término que engloba todo lo que es la energía espiritual de la persona. En mi pensamiento, en mi experiencia, cuando uno en Ocha le marca una tensión al ego, no es particular como el espiritismo. Porque en Ocha, Egun es toda la carga espiritual de los ancestros de esa persona. Y esto es lo que a mí me enamoró personalmente hace más de 20 años de esta religión. A mí, bueno, yo nací con un montón de pequeñitos, pero después me fui desenvolviendo y desarrollando, ¿no es cierto? Y cuando yo conocí mi madrina, mi Ocana Chuy, me fue desarrollando y esto es lo que me enamoró. Esto es lo que me enamoró de esta religión Egu. Porque eso me dio y te va a dar posición, porque para el santero, Balocha es imprescindible. Un santero que no tiene bien a tener un Egu, no tiene vida, no tiene fuerza. El ego da mucha luz, nos habla mucho, nos desarrolla un sexto sentido muy grande, sobre todo en las consultas. Yo a veces me pongo a pensar, porque cuando yo me sentaba o me siento en estera, empiezo a hacer lo mismo, empiezo a mojar, empiezo a hablar, eh, ahí ya se nota que el ego va entrando, entonces va hablando y te va dando información, porque el ego que radica en la nuca es lo que nos da esa luz, es lo que nos da ese más allá que ustedes jamás van a conseguir en los libros, en internet, y que muchas veces la persona es confiada, cuando uno dice esta cosa en consulta, después van a buscar, porque ahora es de todo, ¿no? Van a buscar los signos en internet, pero dice, pero que el médico pero aquí no está eso, no está porque eso es el componente que le agrega el H, la bendición del santero, en el fundache de lo que está diciendo, en la richa de lo que está hablando, de la comunicación con esos seres tan grandes que son los santos, y con su ángel de la guarda, y con su ego que se manifiesta en el momento que la persona está haciendo la consulta. Y eso es una de las cosas más hermosas, esta reloj que a mí me enamoró, te lo repito, que a mí me enamoró todos los días, en ese momento de comunicación. El religioso dice cosas que no están en ningún signo, que a veces ni uno solo, ni yo mismo sé dónde sale, pero sale en ese momento, en el momento que necesita. Eso es lo que se dice el fundaché de la persona. Que le vas hablando, le vas diciendo cosas, no le dice el nombre, le dice direcciones, le dice cosas que nadie sabe. Esa es la intuición que va desarrollando cada vez más. Y después yo mismo a veces cuando termino una sesión me voy a cenar y pensando, wow, digo, ¿cómo yo saqué esto? ¿De dónde me salió? Y por eso, señores, cuando uno está en estera, dice cosas que no están en los libros. Esto tienen que entenderlo. Marcan obras que no están en los libros, pero si lo echa en ese momento, marca, le pide la mano a la persona y contesta que sí, ahí lo echa, te está diciendo que eso está correcto. Y eso es algo muy importante. Entonces la gente también tiene que tener un poquito de fe. Tiene que tener fe en lo que ese religioso le está diciendo y no estar confiado. Yo entiendo que a veces puede estar confiado porque dice, oye, ¿cómo puede saber cosas tan certeras, tan claras? Pero a mí me ha pasado muchas veces, muchísimas veces, porque la deidad de uno la recibe de por vida, queridos amigos. Entonces, si durante un consulta te mandas una obra, te mandas un esbozo con unas características especiales, generalmente es porque en ese momento el santo y el ego le dice al santero o al consultante, lo que te está consultando, vale, tienen que hacer esta variante, tienen que hacer esta modificación, porque cada persona es diferente, señores, no somos iguales. Entonces cada persona es diferente. Entonces si el santo responde que sí, entonces, así, no hay más. Ya está confirmado. El que tiene ocha, cuando hace la ofrenda, cuando le hacemos las dimuses, las ofrendas, digamos, por lo general, le hablo siempre, van al pie de las bóvedas y la persona dice, bueno, se le dicen que es con lo que no puedo decir, no,
en el piso. Quiero decir que las ofrendas siempre van abajo, no arriba. Egun siempre va abajo, recuerde. Egun y Ocha arriba. Egun la tierra, Ocha es el cielo. Entonces viene siendo, digamos, un poquito, eh, ¿cómo lo puedo decir? Es un poquito como el espíritu, el espiritismo que antes le venía hablando, ¿no es cierto? Entonces, esto realmente no hay más, porque realmente esto es lo más importante, esto es lo más importante, lo más bonito de que existe en esta religión, ¿no? Y la verdad que yo, esto es lo que más me enamoró y se lo he dicho y se lo transmito, así como yo lo he recibido y he ido entendiendo con el curso del tiempo, y realmente eso es lo más bonito que existe al mundo entero, en el mundo entero, porque lo que le da la intuición, luego lo que le da la intuición, lo que le da la visión, lo que le dicen las cosas concretas, pero en ese momento que le está hablando. Entonces, esto es realmente así. Espero que en este día esta información le pueda haber salido realmente valiosa, importante, que le puede transformar y haber, sobre todo, aclarado todos aquellos temas que hasta ahora no tenía claro. Pero si en alguna manera, de alguna forma, usted quería consultar conmigo, registrarse conmigo, esté en el país donde usted esté, no hay ningún problema porque yo desde Canarias trabajo a nivel internacional. Simplemente usted tiene que marcarme el número 0034-630-963785. Este es mi número. Entra en mi página web www.santeriaespaña.es. Por el celular es lo más rápido porque es mi celular, el contesto solamente yo, siempre a través de WhatsApp. Espero que le haya ayudado y le mando toda mi bendición y beso para ustedes.